¿Se imagina? Y en esta nueva normalidad tenemos que atenernos también a circunstancias que nos afectan y que afectan la transmisión. Siendo nuestro país maravilloso como lo es, resulta inexplicable que estando detrás del Colegio de Abogados y detrás de la Casa Presidencial, en esta zona no haya fibra óptica. Entonces, tenemos una red muy potente y muy fuerte y una capacidad total para hacer ese tipo de transmisiones y para poder estar con instrumentos y tecnología de punta. Sin embargo, al no existir en esta zona eh, este tipo de servicio, entonces puede suceder lo que sucedió en este momento, que se nos cayó la señal. Bueno, pero ya estamos acá. Entonces, resulta que en 1994 se estableció una ley que es la que vamos a hablar ahorita. Sin embargo, voy a hacerles un par de recordatorios importantes. Ya les decía, ser deudor no es lo mismo que ser delincuente. Usted seguramente debe, porque las circunstancias de la vida lo han llevado a encontrarse en un escenario que no es el querido, pero es el que se encuentran el 90 y no sé cuántos por ciento del porcentaje de las personas del mundo. Recuerden también que el sistema nuestro es un sistema que tiene una clara inclinación en favor de los acreedores, dígase bancos, dígase mutuales, cooperativas, entes financieros. Entonces ya estamos en una situación de desventaja. Recuerde que es importante siempre tener una asesoría adecuada en esta materia. Esta es una materia que requiere una especialidad que se adquiere en la universidad, en mi caso en la Universidad de Costa Rica, y además en la vida, en mi caso siendo parte del Departamento Legal de Cobro Judicial, específicamente del Banco Anglo, donde me formé, y además con 30 y pico de años de experiencia dedicados a esta materia. Entonces, debe buscar una persona que tenga conocimiento para que, abro comillas, no la embarque y vaya a cometer un error, que es, por ejemplo, apersonarse inmediatamente ante un juzgado o ante un acreedor, creyendo que eso es lo más sano, cuando no necesariamente lo es así. Entonces, siempre buscar asesoría. Hoy día se da una situación mundial que nos afecta a todos y nos tiene de cabeza. Esta afectación tenemos que sacarle algún provecho en beneficio de usted que es deudor y que tiene pocas ventajas en nuestro sistema. Y me voy a referir, antes de entrar al tema que nos convoca hoy, a dos artículos del Código Procesal Civil que tienen que ver casualmente con lo que está sucediendo hoy. Resulta que los procesos como este de cobro judicial son procesos de ejecución, donde el juez no hace mayor análisis del caso, sino solamente de la documentación que se presenta para poder determinar si el cobro funciona o no funciona, si se le puede dar curso o no se le puede dar curso, sin hacer una mayor valoración en primera instancia de pruebas o de algún otro tipo de elementos, como si sucede en otros casos donde hay que evacuar una serie de pruebas, hay que llevar testigos, hay que llevar documentos, que el semáforo que está en rojo, que el perito. Este es un proceso de ejecución. Entonces, son normas procesales, son normas que se encargan, Código Procesal Civil se encarga de ejecutar una acción, es un proceso de ejecución. Pero hay dos normas que les quiero leer para que les llame la atención de que no todo está perdido. Dice el artículo 3, inciso tercero del Código Procesal Civil. Al interpretar la norma procesal, los tribunales deberán considerar su carácter instrumental, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad. O sea, es un instrumento, no se está viendo un derecho de fondo, sino que es un instrumento para ejecutar el derecho de fondo. Para ello se tomará en cuenta el sentido propio de las palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos, y ponga atención a lo que sigue, y la realidad social del momento en que hayan de ser aplicadas, despojándose de formalismos. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy es viable que un juez entienda lo que está sucediendo,
Entienda que hay una pandemia mundial, entienda que antes de esta pandemia ya estábamos en crisis, que entienda un señor juez que es cierto que las entidades bancarias le han ayudado a miles y miles de personas, pero estas personas son aquellos que antes de estar en crisis el mundo, antes de estar en jaque el mundo, antes de la pandemia, estaban al día. Entonces le iban a decir a usted, mire señor, usted está al día en su operación, viene esta pandemia, le vamos a dar 30, 60, 90 días para hacer una adecuación o hacer un refinanciamiento de su deuda. Pero no sucede con las personas como muchos de ustedes que para cuando inició esta situación mundial ya estaban en mora, ya estaban atrasados con la entidad financiera o peor aún si ya ustedes estaban en un proceso de cobro judicial. A ustedes nadie les ayuda. Entonces tenemos que estar pendiente de cuáles son los pocos recursos que tenemos para sacarle punta al lápiz. Y uno de estos recursos es precisamente decirle al juez, mire señor juez, yo no sé qué pasa en su casa, pero en la mía hay una pandemia. En su mundo no sé qué sucede, pero en el mío hay una pandemia. No hay trabajo, me quitaron la mitad de horas de trabajo, me quitaron la mitad de salario y tengo esa opción o no tener ninguna otra para llevar la comida a mi casa. Señor juez, tengo que decidir entre como o pago. Y como primero tengo que mantener a mi familia, voy a preferir comer y no pagar. Ayúdeme, señor juez. No es tan sencillo, hay toda una estrategia jurídica, hay una serie de recursos legales que se pueden implementar, pero en el fondo podemos también utilizar recursos como ese para que el juez tenga una consideración especial tomando en cuenta lo que está sucediendo a nivel mundial y con base en este artículo 3.3, que también nos puede llevar a el artículo 51, que denota una situación especial con una conjunción copulativa que a veces los jueces no entienden, pero que está impresa y como está impresa podemos hacerla valer. Y quiere decir lo siguiente, dice, el tribunal tiene el deber de instar acuerdos conciliatorios en las etapas procesales establecidas por ley. Bueno, ¿cuáles son estas etapas establecidas por ley? Son las etapas en las cuales antes de empezar una audiencia, el juez llama a las partes y les dice, mire, señor y señora, o señor banco y señor deudor, ¿ustedes tienen alguna posibilidad de arreglar? ¿Quieren arreglar? Pueden sacar adelante este proceso. Lo hemos hecho infinidad de veces y funciona. Entonces ahí se puede hacer un arreglo con el banco o con la financiera o con la mutual o con la cooperativa y esa es una posibilidad en que el juez tiene la obligación antes de que sea evacuada la prueba y antes de que se desarrolle una audiencia precisamente de eso, de convocar a las partes a que traten de ponerse de acuerdo. Pero continúa el artículo. Dice que el tribunal, o sea, el juez, tiene el deber de instar, o sea, tiene la obligación de generar esta alternativa, de poner las cosas en su lugar, predisponer el sistema judicial para que se hagan arreglos. Dice, también lo hará cuando las circunstancias favorezcan el arreglo o así lo soliciten las partes de mutuo acuerdo. Se interpreta que es y así lo soliciten las partes de mutuo acuerdo, pero la conjunción copulativa es o. Esto quiere decir que si se dan circunstancias favorables para un arreglo, usted puede solicitarle al juez que le otorgue una audiencia para presentarle al acreedor una alternativa de pago. Y esta situación relacionada con el artículo 3.3 que le leí antes, nos pone en un escenario perfecto en medio de esta pandemia para hacer una presentación adecuada al juez, al tribunal, al despacho, en la cual, exponiendo correctamente su argumentación y con todas estas consideraciones que les explico, podría ser viable que un juez, comillas, le dé pelota. Ya lo hemos hecho, no en todos los casos atienden nuestra gestión, pero en algunos de ellos sí, y los resultados son extraordinariamente buenos porque podemos solucionar un conflicto que está por encima de usted, que tiene que ver con su deuda, pero que tiene una afectación a nivel mundial y que no veo que vaya a ser de muy pronta solución. Una vez que hemos tocado estos temitas así por encimita, vamos a ver si hay alguna pregunta para entrarle a ver. No veo que haya formulación de preguntas, entonces vamos a entrarle al tema.
tema de que regula esta ley de la promoción de la competencia de defensa efectiva del consumidor del 20 de diciembre de 1994, en su artículo 42 viene a regular lo que tiene que ver con las cláusulas abusivas. Entonces los temas se interrelacionan de una manera interesante. Siendo esta una ley nueva, no nos va a permitir poder exponer con mucha rigurosidad cuáles van a ser sus alcances reales. Podría ser una cartita al niño Dios. Sé que algunos diputados han hecho un esfuerzo extraordinario, yo les he dado seguimiento para lograr este texto final. Como es de entender, tal vez no era lo que pretendían, pero es lo que hay. Interrumpo un segundo, dice Walter. El juzgado primero de San José está trabajando porque me llegó una citación. Por supuesto que están trabajando. Todos los juzgados están trabajando. Y en cobro judicial no solo están trabajando, están acelerando para quitarle a usted su propiedad. Walter, están acelerando para quitarle su propiedad, para embargarle su salario o para quitarle su vehículo. Los juzgados de cobro judicial no han descansado ni un solo día. Algunos funcionarios están trabajando desde su casa, pero parece que desde su casa son más efectivos porque la cuestión de los remates y la cuestión de los embargos sigue día a día y todos los juzgados y sobre todo los juzgados de cobro judicial están trabajando. Dice José Alberto, ¿qué se puede hacer para notificar de un embargo a una persona que no aparece en el lugar, en el domicilio que tenía antes? Bueno, José Alberto, para eso existen los funcionarios que están designados en la ley de notificaciones judiciales. Se puede hacer por medio, en este caso, de un notario público, y el notario público puede hacer la investigación correspondiente para determinar cuál es el domicilio real, la casa de habitación de esta persona, de acuerdo al artículo 19 y siguientes de esta misma ley, y si no, lo puede localizar igual en su trabajo o en cualquier lugar y le puede notificar personalmente. Charon hace una pregunta, dice, ¿cómo hago si me llegan 15,000 colones de salario por deducciones que tengo? Mire, Charon, es muy interesante saber cuál es la razón por la que ustedes le están haciendo esas deducciones. Si son deducciones que usted autorizó de previo, porque usted cuando firmó los créditos autorizó para que le hicieran esos rebajos de su salario, va a ser un poco complicado quitárselos porque usted, cuando le otorgaron un crédito, usted aceptó que le rebajaran del salario. Si son rebajos por concepto de embargos, sí se le puede ayudar. Pero aún siendo el primer caso de que usted haya consentido en que le rebajaran eso, la nueva ley, que la que vamos a hablar ahora un momentito, le da algunas facilidades. Y además, ya nosotros hemos estudiado un instrumento jurídico que tiene prioridad sobre esos embargos, con el cual usted podría garantizarse recuperar parte de su salario. La invito a que nos visite, y si no, que solicite una cita al 22 34 23 56, y aquí con mucho gusto yo personalmente la voy a atender, Sharon, y le voy a explicar de qué se trata. En cuanto a los pensionados, hay una disposición en la Carta Magna que dispone que ese tipo de beneficios no son sujetos de embargo. Sin embargo, sí los embargan, para la redundancia. Entonces, véngase y aquí hacemos lo pertinente para lograr que si tiene un embargo y usted o algún conocido, un familiar, es pensionado, aquí le podemos ayudar. Mi buen amigo Enrique pregunta, o sea, para un arreglo depende mucho del juez en tiempos de pandemia. Sí, Pilu, hay que tocar la conciencia del juez para explicarle que no solamente la pandemia, sino que ya el artículo 3.3 del Código Nuevo establece la posibilidad de que el juez valore las circunstancias, las condiciones, como dice, como le leí el código, dice la realidad social del momento en que han de ser aplicadas las normas. Entonces, hoy la normativa tiene que ser aplicada valorando esa realidad. Siempre tiene que ser así, pero ahora el código establece puntualmente que el juez debe considerar la realidad social actual y la pandemia de alguna manera nos puede servir de tabla de salvación. Dice Giselle,
¿Cuál es el porcentaje de salario que se puede rebajar en un monto embargable? Mire, Giselle, esto es muy relativo. Presuntamente está un 50%, ¿verdad? Pero como todo, si usted no defiende sus derechos, le pasan por encima. Entonces le van a quitar probablemente más que eso. Pero hasta donde se ha dispuesto mayoría en consenso es el 50%. Katia, ¿me puede repetir el número, por favor? Sí, 222-34-23-56. Con mucho gusto, Charon, para eso estamos. Entonces, esta ley es una ley que viene realmente a hacer unos cambios en la legislación que está vigente desde 1994. Es bastante interesante porque, porque va a afectar algunos recursos económicos que nunca habían sido objeto de objeción por parte de ningún deudor. Con esta modalidad que vamos a ver ya, encontramos algunos límites. Antes le digo a Caballero José, yo hace 4 años tenía una deuda, pero los mismos siguen cobrando intereses, pero los mismos cuando puede ver qué solución podríamos negociar, se han triplicado el monto y ellos han dejado el caso por 6 meses. Bueno, ahí hay instrumentos legales que tienen que ver con la caducidad y que tienen que ver con la prescripción. Véngase, aquí yo le ayudo para solucionar ese problema. Nosotros, Sharon, estamos detrás del Colegio de Abogados, exactamente detrás del Colegio de Abogados. Usted pone en Waze, Defensoría del Deudor, Zapote, porque ya otras personas usan un nombre parecido al nuestro y algunos usan hasta nuestro nombre. Yo respondo por las personas que trabajan conmigo y respondo por mi trabajo con mis acciones, con mi experiencia, con mi conocimiento. Le doy la cara a todas las personas, no miento. Aquí se atienden miles de personas, a ninguno le miento. Se le ponen delante de todos su realidad y le ayudamos. Pero hay algunos que usan un nombre semejante o nombres iguales casi. Entonces, si viene para acá, ponga en Waze, Defensoría del Deudor, Zapote. Estamos detrás del Colegio de Abogados en nuestro propio edificio. Katia, muchas gracias. Adriana, licenciado. Dice Katia, si uno tiene un embargo y le rebajan un monto y luego sin consentimiento le rebajan otro, eso es correcto. Katia, no es correcto, pero es legal. No es lo mismo. La justicia y el derecho no es lo mismo. Lo correcto y lo legal no es lo mismo. Legal es lo que dicen los libros. Lo que está impreso como leyes es legal. Lo correcto, como les he dicho siempre, lo llevamos en el corazón. Sabemos qué es bueno y qué no es, qué es justo y qué no es. Pero eso no necesariamente es lo legal. Lo que le hacen a usted sí es legal, pero no es correcto. Pero aún siendo legal, también podemos buscar algún recurso para ayudarle. Recuerde que cuando van a venir acá de previo, tienen que ir a los tribunales para sacar una clave y un usuario, para que estando aquí enfrente, con la clave del usuario, podamos revisar su expediente y poder decirle cuál es el monstruo que estamos enfrentando para que lo enfrentemos juntos. Walter dice, ¿qué pasa si cuando una deuda tiene 15 años y por eso es la notificación, yo tengo una pensión? Lo que me preocupa es que también tengo un terreno y está embargada. La pregunta es si ellos pueden quitar el terreno aunque tengan una pensión. Sí, claro, no tiene nada, no tiene relación jurídica una cosa con la otra. Sí le pueden quitar el terreno, pero si usted se deja, pero si no se deja, no se lo van a quitar. Eh, Dice, cuando uno pide un estado de cuenta y no se lo quieren dar, ¿qué se puede hacer? Yoleni, la nueva ley de la que vamos a hablar ahorita le permite a usted exigir que se lo den y si no pueden ser sancionados por negárselo. Kenneth dice, yo tengo una deuda de hace 12 años en una casa comercial, me siguen llamando para cobrarme, en este caso, ¿qué puedo hacer? Eso ya prescribió. Sí, probablemente ya prescribió. Sin embargo, es un juez el que determina la prescripción. Como les digo, los derechos hay que defenderlos, nadie le va a regalar a usted nada. Entonces hay que generar una acción en los tribunales, un incidente de prescripción de intereses, un incidente de prescripción del principal, una caducidad, alegando de esta manera lo que es pertinente, y con eso usted puede ir donde los señores y decirle, mire señores, aquí hay una resolución judicial que dice que no les debo nada. Entonces, esta ley
que es de 1994, viene a presentar, a poner unas limitaciones técnico-financieras de las cuales no voy a referirme, no es mi materia. Sin embargo, hoy sabemos que las tarjetas de crédito y algunos créditos en la calle superan el 60% de interés anual. El 60% de interés anual. O sea, que si usted pide 10 millones, al año tiene que pagar 16. Que si usted pide 100 millones, al año tiene que pagar 160 millones. Así es de dura la cosa. Y si un crédito es a varios años, imagínense cuánto dinero va a terminar pagando por ese crédito. Hoy, con esta nueva legislación, si se aplica la fórmula financiera, los intereses estarían en el 36%. O sea, la mitad de lo que están cobrando algunas tarjetas y algunas casas de préstamo y algunas empresas de línea blanca que a usted le dan crédito sobre el bien que usted esté comprando, con lo cual ganan dos veces. Ganan como almacén, porque le vendieron un producto y ya tienen una ganancia. Y ganan como financiera, porque le están financiando, valga la redundancia, ese mismo elemento que ellos le vendieron. Entonces tienen una ganancia doble sobre el mismo producto. Entonces, dice que la ley, en su artículo 36, que la tasa anual máxima de interés que podrán cobrar las personas físicas o jurídicas que otorguen financiamiento a terceros, o sea, a usted, para operaciones financieras, sean estas comerciales o microcréditos, deberá ajustarse a los límites establecidos en esta ley. Entonces, ya no pueden las financieras o los entes que tienen tarjetas de crédito, que emiten tarjetas de crédito, ponerle a usted el interés que ellos antojadizamente quieran. Ahora deben sujetarse a esta regulación, que es técnico-financiera, y por eso no le vamos a entrar. Pero que si fuera hoy, estaría en un 36%. Con toda la fórmula que se aplica hoy, es un 36% y no un 60%. Extractos de esta materia. Dice que las tasas máximas señaladas serán calculadas y establecidas por el Banco Central de Costa Rica, el cual las deberá publicar en la primera semana de los meses de enero y julio de cada año en la Gaceta y su página web. Estas tasas se aplicarán para todo contrato, negocio o transacción efectuado en el semestre siguiente a su publicación. O sea, no solamente no le pueden poner la tasa que ellos quieran, sino que además, de previo, el Banco Central tiene la obligación de publicar cuáles son las tasas que van a estar vigentes para el periodo siguiente. Walter, sí le digo, esa deuda, por lo que usted me dice, está prescrita, pero la prescripción no se la regalan, hay que reclamarla en los juzgados para que usted vaya luego donde su acreedor y le diga, vea, ya no le debo, esa deuda está prescrita. Dice Miguel, buenas noches. Hace 5 meses tengo un caso con ustedes, gracias por su atención para mí como persona. Muchas gracias Miguel, que bien que estás bien y qué gusto saludarte. Tengo una pregunta, la misma es, mi caso, el que ustedes llevan, podría llevar más de un año, el caso es de un COVID. Tengo más de 8 años de pagar. Creo que supuestamente terminaba de pagar en agosto del año pasado, pero me enteré de que mi caso está desestimado. Esto me lo informaron en el Poder Judicial. Resolver esto lleva mucho tiempo. Buenas noches y muchas gracias. Sí, claro. Lo que sucede es que no sucede nada por inercia, Miguel. Siempre hay que generar acciones para que estas acciones tengan un resultado positivo. A una reacción se genera una reacción. Para que reaccione el Poder Judicial, tenemos que generar una acción. Véngase por aquí, lo vemos y con mucho gusto le ayudamos como siempre. Bueno, entonces esta ley, les decía, viene ahora a hacer una regulación que antes no se daba. Tengo aquí estos casitos que los quiero comentar con ustedes, ¿verdad? Son varios expedientes que tienen años de estar acá. Por razones de seguridad, no voy a decir qué entes son, pero voy a leerles algunas cláusulas que son totalmente abusivas y que gracias a Dios y al esfuerzo de esta Asamblea Legislativa no va a suceder más en adelante. Ya no van a poder estos entes que son grandes, son entes importantes en el país, emiten una serie de
cláusulas abusivas, que es precisamente una cláusula que le pasa por encima a esta normativa, y usted tiene que firmar esa documentación. Voy a leerles otro artículo, que vean qué interesante, pongan mucha atención. Se prohíbe a toda persona física o jurídica que otorgue financiamiento a terceros, digamos a cualquier banco, para ponerlo en español, incorporar a la tasa de interés, ojo, costos, gastos, multas o comisiones que superen los límites establecidos por esta ley. O sea, ya no van a poder decirle a usted que le cobran X cantidad de plata por una llamada, por un cobro administrativo, o que los intereses antojadizamente subieron por una u otra razón. Ya no. Ahora hay una limitación. Dice, no se considerarán parte de la tasa de interés los gastos por la realización evidenciable de una gestión de cobranza administrativa. O ya no lo pueden llamar y decir, mire, tiene que pagar $50 porque hicimos una llamada, y $20 porque le hicimos otra llamada, y $10 porque le hicimos otra llamada. No, ya eso no puede ser así. Dice, una gestión de cobranza administrativa que no podrá ser superior en ningún caso al monto equivalente al 5% o de la parte del abono al principal que se encuentre en mora. O sea, que si usted debe 10.000 colones y usted va a hacer un aporte de 10.000 colones, le van a cobrar por esa llamada o ese cobro administrativo 500. Es el 5% de la parte que está en mora. Y no como sucede a veces que le cobran a uno inclusive por el principal y no solamente por la parte que está en mora. Ojo que eso es muy importante. El 5%. Dice, no pudiendo superar nunca el monto del $12 de los Estados Unidos, considerando que esta multa aplicará a partir del 5.º día de atraso y no podrá aplicarse más de una vez al mes. Cualquier otro costo se considerará parte de la tasa de interés de la operación. Pero viera qué interesante. Viera que eso no es así. Viera que no. Les voy a leer aquí para que se den cuenta que actualmente no funciona así. Así no funciona y las entidades financieras se dejan cobrar montos que son muy por encima de esto. Vamos a ver el caso aquí de Alexander, aquí está Alexander, el caso de Carolina, vamos a ver el caso de Shirley, el caso de Carolina, ok, Carolina dice, oh, lo que le pasa a esta cliente, Carolina, dice, la acreedora, o sea, la persona que, el banco es un banco, que prestó el dinero, estará facultada a incrementar la tasa de interés ordinaria del préstamo en el momento que se dé una recalificación. ¿Qué dice? No lo estoy inventando. Esa es la hipoteca. O sea que si usted, aquí lo que quiere decir es que si usted tiene una desgracia y usted es un cliente AAA, pero por alguna razón usted pierde esa condición y su situación se agrava, entonces el banco, en vez de darle la mano, parece que le pone una lápida, porque le aumenta los intereses. Y dice acá, el acreedor estará facultado a incrementar la tasa de interés ordinaria del préstamo en el momento de que se haga esta recalificación. También dice esta misma escritura, adicionalmente, la acreedora podrá incrementar la tasa de interés corriente hasta en 5 puntos porcentuales de más en aquellos casos en que solicite actualización de la información financiera a la parte deudora, a los deudores o fiadores, y estos no suministren correctamente la información oportunamente. O sea, que si usted está con una hipoteca, pero hay algún fiador o algún codeudor que esté involucrado en esa operación y el banco le solicita a esta persona que actualice sus datos y esta persona no actualiza los datos porque no sabe, porque no quiere, por las razones que sean, por seguridad, por conveniencia, por enfermedad, el banco o este acreedor le puede aumentar a usted la cuota de intereses hasta en un 5%. Esto ya no va a poder, no va a seguir sucediendo con la ley que estamos viendo. Vamos a ver qué más hay.
Se está contestando ahí. Me acompaña la licenciada Liliana Bonilla, que me está ayudando, me está asistiendo acá, y entonces algunas de las respuestas ella las está contestando de una vez ahí para que sea más efectiva esa interacción con ustedes. Entonces, esas cláusulas abusivas relacionadas con que las financieras o los bancos pueden cambiar o variar el tipo de interés o que pueden hacer cobros excesivos por argumentando unos gastos que tradicionalmente se cobran, como las llamadas telefónicas, los cobros administrativos, las gestiones, los correos, ya ahora tienen un tope, y el tope es del 5% de la mora. Ya no le pueden cobrar más de eso, y nunca este monto podrá exceder nunca en $12. Entonces, sabemos que ya tiene un techo esa disposición y no como se estaba dando antes. Lo que le pasa a Carolina le pasa a Alexander. Igual, con otra entidad, dice. Dice, en el caso de Alexander, la parte acreedora podrá incrementar la tasa de interés en 3 puntos porcentuales de más en aquellos casos en que le solicite actualizar la información financiera a la parte deudora, a los codeudores y a los fiadores, y estos no la suministren en la forma correcta y oportuna. Entonces, a Carolina le cobraban un 5%, ¿verdad? Un 5% en este caso, y a Alexandre le cobran un 3%, porque tal vez algunos de los fiadores no le están suministrando la información para actualizar datos en una entidad de esas. Bueno, la nueva ley determina que eso ya no se puede hacer. Se puede incrementar solamente en un 5%, pero no aquí en los intereses, no un 5% como lo están haciendo aquí de intereses, sino un 5% del monto de la parte del crédito que esté en mora. Eso es un gran avance de esta ley. Es importante que se va a generar un instituto el cual va a tener control relacionado con el Banco Central y con el Ministerio de Economía y Comercio. Desarrollará un índice de comparabilidad de toda la oferta de productos crediticios en el país por tipo de producto, incluyendo todos los ofrecidos por personas físicas y jurídicas en el territorio nacional y los medios electrónicos de pago. Entonces dice que ahora va a haber un instrumento donde usted puede verificar quiénes son los que dan créditos y las condiciones en que los dan, y tienen que estar incluidos en esa nueva estructura que va a permitir a los deudores o a las personas que requieran un crédito tener conocimiento de qué atenerse. Dice, todas las personas físicas o jurídicas que otorguen financiamiento a terceros deberán disponer en Internet de un vínculo o redireccionamiento a dicha información para sus clientes y hacer de conocimiento de estos dicha herramienta e información. Todas las personas físicas o jurídicas nacionales o internacionales que brinden servicios de financiamiento a terceros en Costa Rica estarán obligadas a entregar mediante medios electrónicos toda la información que el Banco Central y el Ministerio de Industria y Comercio requerirán para desarrollar este índice, pudiendo ordenar cualquiera de estas instituciones que esta información esté certificada por un auditor independiente cuando se estime necesario. O sea, todas las personas que generan créditos ahora tienen que estar reportados en este nuevo índice que le va a servir a usted mucho para poder saber a qué se atiene. Otra de las reformas tiene que ver con los delitos, ¿verdad? Los delitos que se pueden implementar cuando ahora las entidades financieras incumplan con alguna de estas normativas, y tiene que ver precisamente con el delito de usura. Dice el artículo 63, delitos en perjuicio del consumidor. Dice, la exigencia de intereses desproporcionados en contra de los límites señalados en esta ley es una conducta que constituye el delito de usura. El delito de usura está tipificado en el Código Penal, pero nunca ha sido de aplicación real. Muchas entidades financieras aplican esa normativa, pero aplican los presupuestos o cumplen con los presupuestos de esa normativa, pero son indiferentes ante la ley. Sin embargo, ahora esta nueva disposición determina que se va a aplicar el delito de usura para las entidades que violentan esta misma ley. Dice, las penas de los delitos de usura, agiotaje y propaganda desleal
incluidos en los artículos 243, 245, 249 del Código Penal, deben duplicarse cuando se cometan en perjuicio de los consumidores y usuarios. O sea, que si la sanción para un delito era de 2 años y ahora un ente financiero violenta esta ley y cae en el tipo penal conocido como usura o como agiotaje o propaganda desleal, se le va a imponer el doble del castigo. O sea, si son 2 años, 4 años, son 5, 10 años. Entonces, estos son los elementos fundamentales que tienen más relevancia en forma inmediata con lo que nos atañe y relacionado básicamente con ustedes deudores. Voy a terminar complementando qué son las cláusulas abusivas, que también están dentro de esta misma ley. Dice, en un contrato perfecto se supone que hay un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Es un acuerdo de voluntades en que las personas acuerdan precio, cosa y plazo. La cosa es el contenido, el negocio, la esencia del negocio, lo que se conoce como la cosa. El precio, obviamente, es lo que se intercambia para obtener esa cosa o ese beneficio, y el plazo es el momento que se debe cumplir un contrato. Entonces, en esencia, cuando hay acuerdo entre precio, cosa y plazo, tenemos un contrato perfecto. Esos son contratos sencillos, simples, ordinarios. Pero hay otro tipo de contratos. Y hay un contrato que se llama el contrato de adhesión. ¿Qué es un contrato de adhesión? Un contrato en que usted solamente se adhiere al mismo. No tiene la posibilidad de negociarlo, no tiene la posibilidad de discutir, sino que simplemente firma o firma. En esos contratos de adhesión dice cláusulas abusivas en contratos de adhesión. En los contratos de adhesión, sus modificaciones, anexos o adenda, la eficacia de las condiciones generales está sujeto al conocimiento efectivo de ellas por parte del adherente o a la posibilidad cierta de haberlas conocido mediante una diligencia ordinaria. Dice que estas condiciones requieren que las mismas estén sujetos al conocimiento efectivo de usted antes de firmar. Y dice que son abusivas y absolutamente nulas las condiciones generadas en los contratos de adhesión civiles y mercantiles que, le leo alguno de ellos, restringan los derechos del adherente sin que en tal circunstancia se desprenda con claridad el texto. O sea, cuando le meten gato por liebre, ¿verdad? Dice ahí que restringan los derechos del adherente, o sea, usted, que es el que se adhiere al contrato, sin que tal circunstancia se desprenda con claridad del texto. O sea, la letrita pequeña que muchas veces ponen en los documentos, esa letrita ya va a ser absolutamente nula, porque de la misma no se puede desprender de que haya una situación que sea abusiva, pero puede serlo, pero no es tan notorio. Entonces, si no es tan notorio, es nula. Dice que limiten o extingan la obligación al cargo del predisponente. A veces las mismas instituciones dicen que el crédito se va a ir generando de esta manera y de esta manera, salvo que, sobre todo pasa con algunos entes privados, que la junta directiva o el consejo de administración determine algo lo contrario. O sea, usted firma una hipoteca o un préstamo, un crédito, porque es cantidad de dinero para que vaya haciendo una construcción, le van generando los recursos. Pero si la junta directiva o el consejo de administración se le ocurre que no le van a seguir girando más dinero, lo dejan a usted hasta ahí. Bueno, esa situación ya no es viable, es absolutamente nula. Dice que también son nulas cuando favorezcan en forma excesiva y desproporcionada la posición contractual de la parte predisponiendo o interponen renuncia o restricción de derechos del adherente. Muchas veces las personas renuncian a algunos derechos de una en la hipoteca o en el documento que firmen porque es la condición para que le otorguen el crédito, para que le den el crédito para comprar la casa, para una hipoteca, o para que le den el crédito para adquirir un vehículo con una prenda. Esas cláusulas de que usted hace unas renuncias que van en contra de sus propios derechos como adherente o deudor, esas cláusulas son absolutamente nulas. Ya no se vale poner ahí toda la letrita pequeña y todas las condiciones que son agravantes para su condición y que favorecen al acreedor. Ya no son válidas. Igual,
que exoneren o limiten de responsabilidad al predisponente por daños corporales, cumpliendo, etc. Facultan al predisponente también otras que no es pertinente leerlas, son varias. Le leo otra que sí tiene afectación obvia. Dice que obliguen al adherente a renunciar con anticipación a cualquier derecho fundado en el contrato. Tiene que ver con la que sigue. Dice que son nulas también las que impliquen renuncia por parte del adherente a los derechos procesales consagrados en el Código Procesal Civil y en leyes especiales, como por ejemplo la ley de notificaciones. Esto me lleva a lo que les he explicado varias veces. Generalmente se establece en la hipoteca, por ejemplo, el lugar que se conoce como domicilio contractual. Este domicilio contractual es el domicilio en que usted vive cuando usted hace la hipoteca, pero usted tiene el derecho de trasladarse de ese lugar porque se enfermó, porque se divorció, porque falleció algún pariente, por razones de salud, por razones de estudio, por razones de trabajo, por razones de conveniencia. Entonces se establece, se dice en la hipoteca generalmente que usted renuncia o se da por notificado en cuando le entreguen un documento en ese lugar que se conoce como domicilio contractual. Pero remite esta nueva ley a que no se pueden violentar los derechos consagrados en el Código Procesal Civil y leyes especiales, y en este caso sería la ley de notificaciones judiciales, que como les he dicho, establece con claridad que las notificaciones siempre, la primera notificación siempre debe darse en donde usted vive, en su casa de habitación, o que se la entreguen personalmente, sea que usted se encuentre en la iglesia, en el estadio o en su lugar de trabajo, o que se la den en la casa, que la dejen en la casa real, en su domicilio real, que es su casa de habitación. Si este domicilio cambió, entonces, aunque la hipoteca diga que la notificación es válida y que usted haya renunciado de alguna manera a ese derecho, de una manera tácita o expresamente, esta ley nueva que estamos hablando hoy, que es la ley de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, y este capítulo 42, artículo 42, específicamente relacionado con las cláusulas abusivas, determinan que eso no es válido. Y para eso tenemos que aplicar la ley de notificaciones, en tanto y cuanto que lo que corresponde sería que a usted se le sea notificado por medio de un curador procesal. Estas cláusulas abusivas son sorprendentes, pero son reales. Están vigentes en muchas de las hipotecas y en los documentos que ustedes firman. Por ejemplo, tengo aquí el caso de otra compañera, de otra cliente, dentro de los que hemos seleccionado el día de hoy. Dice, por ejemplo, dice, ¿se acuerdan que ahora con la nueva ley lo que se puede pagar es un máximo de $12 por multa? Vea lo que dice en este caso, una hipoteca de un ente público. Dice, en caso de mora, el deudor se obliga a cancelar al acreedor por concepto de costos por administración de cartera de morosidad los siguientes montos en el orden de prioridad que se detalla a continuación. Dice, $20, moneda curso legal de los Estados Unidos por los primeros 10 días de atraso de mora. Un adicional de $40 al cumplir los 20 días de mora. $65 adicionales al llegar a los 30 días de mora. La ley nueva dice que es un máximo de $12 y que se puede cobrar solo una vez al mes. A esta señora le están cobrando en esta hipoteca, ojo, por cada vez que se atrasa. Vamos a sumar. $20 por los primeros 10 días, 40 por los siguientes 20 y 65 al llegar a los 30. Entonces estamos hablando de 10
y 20 son 30 y 65, $95. Entonces la ley nueva sí funciona, porque va a impedir que se dé este tipo de abuso tan desproporcional. O, esta escritura dice lo siguiente: durante el plazo del presente préstamo, el deudor expresa e irrevocablemente renuncia, vea lo que dice aquí, vea lo que dice la ley nueva que les estoy leyendo. Es una cláusula abusiva, dice el inciso G del artículo 42. Son abusivas y absolutamente nulas las condiciones generadas en contratos de adhesión civiles y mercantiles que, inciso G, impliquen renuncia por parte del adherente a los derechos procesales. Y el F, obliguen al adherente a renunciar con anticipación a cualquier derecho fundamentado en el contrato. ¿Y qué dice esta hipoteca? Dice, durante el plazo del presente crédito, el deudor expresa e irrevocablemente renuncia al derecho de transmitir, vender, alquilar o enajenar de cualquier parte la propiedad. O sea, que si usted no está pagando una casa, que usted no puede pagar, si usted se va a trasladar de casa, usted vive en Alajuela, pero resulta que le dieron un trabajo en Pérez de León, un buen trabajo en Pérez de León. Entonces quiere decir que usted no puede alquilar esa casa. Y que lo lógico sería eso, alquilar su casa y trasladarse para Pérez de León con su familia, o si es soltero, solo para allá. Entonces, según esa disposición, no lo puede hacer. Pero hay otras cláusulas que van relacionadas también con esto. En el caso de Carolina, me encuentro otra cláusula que llama mucho la atención, que se puede aplicar a este caballero que estamos pasando de Alajuela para Pérez de León. O tampoco puede dejar usted la casa desocupada, porque se le mete el acreedor y se la quita. B. Dice, en caso de cobro judicial, si el inmueble estuviera desocupado, la acreedora podrá tomar posesión del bien en forma inmediata. O sea, esta persona de Pérez de León, si le aplicamos el contrato, si le aplicamos una escritura de acá con otra escritura de acá, en esas cláusulas abusivas, no puede alquilar y tampoco puede dejar la casa sola. O sea, tiene que renunciar al trabajo que le están dando Pérez de León, porque la hipoteca no le dejaría trasladarse y alquilar, ni tampoco trasladarse y dejar desocupada la propiedad. Pregunta Sharon. Entonces, ¿es posible anular estas cláusulas amparadas a esta nueva ley? Mire, Sharon, aquí estamos innovando todos los días, ¿verdad? Estamos haciendo camino al andar. Entonces, yo quisiera pensar que sí podemos anularlas. Tenemos un gran problema y es que la ley no es retroactiva. Ninguna ley es retroactiva. Una ley de hoy no se le pueden dar efectos retroactivos. Eso sería súper peligroso. El ejemplo que le ponen a una universidad es que, por ejemplo, una persona está condenada, digamos que a 10 años de prisión por algún delito, por cualquier cosa, y que cuando falta un día para que esta persona salga de la cárcel, viene una nueva ley y dice que ese delito ya no es de 10 años, sino que va a ser de 15. Entonces, quiere decir que esa persona, si la ley fuera aplicable, tendría que, si fuera retroactiva, esa persona cumplió los 10 años y ahora le tocaría cumplir 5 años más. No, la ley no es retroactiva. Entonces, en principio, para este tipo de cláusulas abusivas no va a aplicar. Lo que sí aplica es, de aquí en adelante, exigirle a los acreedores, a los bancos, a las instituciones financieras, que sean que adecúen su comportamiento y sus regulaciones precisamente a esta nueva legislación. Pero sí, como les indicaba, empezando la charla de hoy, que aplicando el artículo que les hablé del Código Procesal Civil, en el artículo 33, artículo 3.3, relacionado con el artículo 51, párrafo séptimo, podríamos llevar en conciencia al juez no solamente de la situación de la pandemia, sino de la situación de esta nueva legislación, para tratar de buscar un arreglo con el acreedor, pero que sea un arreglo que se hace en los tribunales y no necesariamente en los bancos, porque en los bancos, como dice mi amigo de apellido Gacel, no son mis palabras, la frase no es mía,
Dice él que los bancos le prestan el paraguas en verano, pero se lo quitan en invierno. Mi amigo Gacel me dice, haga pública esa frase. Los bancos te prestan el paraguas en verano, pero te lo quitan en invierno. Entonces, para evitar eso, podríamos gestionar un arreglo considerando la situación de la nueva ley y la situación de la pandemia con base en el artículo 3.3 y 51.7 del Código Procesal. La situación de las cláusulas abusivas siempre se ha venido dando, siempre se ha venido estableciendo. Aquí hay otra disposición de un banco que determina que en adelante esta persona y sus empresas se comprometen en forma exclusiva a manejar sus cuentas en ese banco. Imagínense qué grave. O sea, el banco le está diciendo, le estoy dando este crédito, pero de aquí en adelante sus operaciones tienen que manejarlas con nosotros. En cuanto a lo que ha venido sucediendo ahora, a una consulta que hacen por otra vía de la refundición de deudas. Mire, la forma en que se pueda llamar a los mecanismos que los bancos o las instituciones públicas o privadas establezcan, readecuación de deuda, refundición de ventas, novación, etcétera, son términos que van a aplicar siempre y cuando usted esté al día en la operación. Cuando usted está en el día de operación, en la operación, le prestan el paraguas, pero cuando ya usted está en mora, le quitan el paraguas. Entonces, es muy difícil que una persona que esté en mora, que no esté cumpliendo con sus obligaciones, eh, le puedan ayudar con una refundición de deudas. Pudiera, sí sucede con algunas instituciones que lo hacen y compran la cartera de otra institución. Podría suceder aquí que ahora con esta nueva temática de las cláusulas abusivas, que algún banco privado o algún banco público tome la iniciativa de decirle a las personas que les va a comprar la deuda, que se pasen a esa institución y que esa institución les va a dar el tipo de interés que está establecido por ley. Sí se da la refundición de deudas, pero es como por vía de excepción, ¿verdad? Que prácticamente es una práctica que no aplica mucho, aunque es popular, pero no aplica. Dice Ariana Grados, exacto, esa frase le gustó. Dice Rodríguez, excelente asesoramiento, soy estudiante de Derecho actualmente y eso me ha servido muchísimo, felicidades, aquí estamos para servirle. Decía un día de estos que la carrera de abogado, cuando usted tiene la experiencia y el conocimiento, es una carrera que le permite a uno dignificarse con lo que hace, dignificar la carrera, dignificar en este caso a todos los funcionarios que trabajan aquí y dignificar a todos los deudores que los defendemos con hidalguía, con uñas y dientes. Profesionales buenos hay en todos los campos y unos que no lo son. Nosotros nos preciamos de sacar la bandera de la honorabilidad, de la hidalguía. Les he dicho en repetidas ocasiones que ahí tenemos el conocimiento, la experiencia y la postura de gallina para enfrentarnos a quien tengamos que enfrentarnos. Temor solamente a Jesucristo, a Dios, temor del bueno, pero lo que sea procesos aquí los llevamos y los enfrentamos con toda la fuerza y con toda la voluntad y con toda la gana de poder servirlos a ustedes. Gracias, Oscar, por el saludo y Rodríguez, aquí estamos también para servirte. Bueno, por hoy tenemos 1 hora, 10 minutos. Pellizquense, espabilense, asesórense, pueden asesorarse desde que empiezan a tener, antes de pedir un crédito, también cuando se empiezan a atrasar con un crédito o cuando inicia un cobro judicial. No se dejen asustar por llamadas o por documentos o por notificaciones, no se dejen asustar por correos que les hacen. Ustedes tienen derechos y aquí en la Defensoría del Deudor, desde 1986, les vamos a defender. Les repito, estamos detrás del Colegio de Abogados. En Waze nos localiza como Defensoría del Deudor Zapote para que no se embarquen y se vayan a otro lugar que no somos nosotros. Puede ser que sean buenos, malos o regulares, no sé, ni me interesa. Respondo por lo que hacemos aquí. Yo personalmente los voy a atender, yo personalmente los voy a ver a la cara, los voy a atender con todo el cariño y el respeto que ustedes se merecen y tengan la certeza y la absoluta seguridad que le vamos a ayudar. Dice Adriana, a mí me prestaron el paraguas, la capa y hasta las botas.
Después me mandaron al Polo Norte sin nada. Sí, doña Adriana, pero vamos a ver si lo hace público, lo que le voy a preguntar, ya que está usted en línea. Adriana, ¿es cierto que un ente público a usted le quitó dos propiedades? ¿Es cierto que la desalojaron? ¿Es cierto que esa propiedad la inscribieron a nombre de esa empresa? Y es cierto que en la Defensoría del Deudor le devolvimos a usted la posesión de las dos propiedades y que obligó el juez al registro a reinscribir esas propiedades a nombre suyo. Me gustaría que se refiera a eso, ya que está en línea, doña Adriana, porque es un caso interesantísimo que sucedió tal cual se los cuento. Doña Adriana nos contrató, me refiero a ella, a esto porque está ella en línea. Doña Adriana nos contrató cuando ya le habían, ya la propiedad no estaba a nombre de ella y estaba próxima a que la fuerza pública la desalojara de dos propiedades que tenía ella, distantes 40 kilómetros una de otra. En la casa donde vive ella con su familia logramos suspender el desalojo y consecuentemente con eso presentamos los recursos pertinentes y la otra propiedad la desalojaron porque habían unas personas que eran unos que alquilaban esa finca, esa propiedad, pero ahora logramos que se anulara toda la documentación y que reivindicaran a doña Adriana tanto en la posesión de ambas propiedades como en la propiedad registral. O sea, obligaron a incorporarlos físicamente, a decirle a doña Adriana, usted puede regresar, puede tomar las dos propiedades, aunque solo la desalojaron de una, y esas dos propiedades que doña Adriana perdió la titularidad, ya dejó de ser dueña en el registro, aparece a nombre de, el ente que se le adjudicó esta propiedad. El juez está obligando a que el registro le devuelva a doña Adriana la titularidad, o sea que vuelva a reinscribir en el registro las propiedades a su nombre. Contesta doña Adriana, es correcto, y ahí aún estoy en mi casa. Gracias a Dios, doña Adriana, y ahí va a quedarse hasta que Dios nos dé fuerzas. Amigos y amigas, fue un gusto estar hoy con ustedes. Sus respuestas serán evacuadas en privado por las razones que les decía, porque resulta que son cuestiones personales que invaden su intimidad financiera, que le puede traer afectación familiar, afectación social y consecuentemente con eso sus preguntas se las vamos a contestar a todos y cada uno en privado. Dice aquí, muchas gracias por la información muy amable, de haber sabido antes, si me hubiera buscado, ni me hubiera buscado tantos problemas. Dice Katia. Muchas gracias, doña Katia. Vamos a ver qué más hay por aquí. ¿Hay alguna otra consulta que quede pendiente? Les decía por hoy, buenas noches. Tenemos que portarnos bien porque la situación del país está complicada. A partir de esta semana que viene vamos a implementar aún más medidas de seguridad aquí en la Defensoría del Deudor. Vamos a tener un distanciamiento mayor, vamos a tener siempre guantes y mascarillas para todos ustedes, los que nos visitan, además de tener una rigurosidad cuando ingresan, teniendo que pasar por una superficie adecuada, químicamente le va a limpiar sus zapatos, tienen que pasar a lavarte las manos en un lavatorio con un jabón especial que tenemos y luego tenés que pasar por sistema de alcohol con gel. Vas a tener un distanciamiento con las muchachas que te van a recibir en la recepción. Tienes que ponerte una mascarilla que te vamos a dar acá y también que te vamos a dar guantes, que si gusta se los lleva luego y si no aquí los deja. Y nosotros les vamos a atender también en cubículos de vidrio en el cual vas a estar totalmente protegido, no vas a estar expuesto y también todos nuestros funcionarios a partir de la próxima semana te van a atender con unas mascarillas que ya mandamos a hacer especiales para nosotros y que nos las implementaremos a partir de lunes si Dios lo permite. Termino. Dice, una cuenta se puede cobrar 8 años después, es legal. Milena, eso depende de la garantía. Si es una hipoteca, sí. Si es una prenda u otro tipo de documento, quizás que esté prescrito. Pero en todo caso, te reitero, aquí estamos para atenderte y para ayudarte como a todos ustedes deudores. Que Dios me los bendiga. Buenas noches y muchísimas gracias. Chao.